Imagina que alguien enciende una grabadora vieja en medio de la noche. Su voz suena temblorosa, pero con la necesidad de advertir lo que vio hoy. Quiero contarte algo que pocos se atreven a narrar en voz alta. Son experiencias que marcaron a personas comunes como tú o como yo. No hablo de películas ni de cuentos inventados. Hablo de noches en las que la realidad se volvió un infierno. No creerás lo que le pasó a la última persona. Empezaré con el testimonio de Samuel, un joven mochilero que viajó por México en busca de aventuras. Él no creía en fantasmas. Decía que todo eran inventos para asustar turistas, hasta que decidió pasar una noche en el pueblo de Real de 14, un lugar conocido por sus túneles y minas abandonadas. Samuel llegó con su mochila y su cámara, quería grabar un documental para sus redes. Los habitantes le advirtieron que no se quedara solo en la mina de la Purísima. Decían que muchos habían escuchado lamentos y que algunos nunca regresaron. Pero Samuel se rió y lo tomó como un reto. Esa noche entró en la mina con una linterna, grababa mientras caminaba, burlándose de las historias. Los túneles parecían interminables y el aire se sentía pesado. Cuando estaba a varios metros bajo tierra, escuchó. El primer gemido era un susurro, como el de una mujer llorando muy cerca de su oído. Pensó que alguien lo seguía y giró la linterna, pero no había nadie. Decidió seguir grabando, convencido de que estaba imaginando cosas, pero al avanzar la batería de la linterna, comenzó a fallar la luz. Parpadeaba, y entre cada destello, veía algo que lo dejó helado: figuras con rostros deformes asomándose entre las rocas, mirándolo con ojos vacíos. Samuel gritó que lo dejaran en paz. Intentó correr hacia la salida, pero el túnel parecía alargarse. Cada vez que pensaba acercarse, veía otra figura bloqueando el camino. Finalmente la linterna se apagó y solo escuchó pasos que lo rodeaban. Nadie sabe cómo logró salir. Al amanecer, lo encontraron en la entrada de la mina. Tirado en el suelo, su ropa estaba cubierta de polvo y sangre, como si lo hubieran arrastrado. Cuando recuperó el conocimiento, juró que unas manos heladas lo habían sujetado y que voces en coro le decían que nunca volviera. Desde entonces, Samuel nunca volvió a viajar solo. Y su grabadora, la que llevaba esa noche, solo repite un murmullo extraño, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde el fondo de la tierra. Marco era velador en un hospital que llevaba más de 10 años abandonado en Boyacá, Colombia. Lo contrataron porque las instalaciones estaban siendo custodiadas antes de una demolición. Era un hombre fuerte, acostumbrado a la soledad y con poca paciencia para las historias de miedo. Decía que los fantasmas eran invento de los vagos. Su rutina era sencilla: hacer rondas con una linterna, revisar puertas y anotar movimientos en un cuaderno. Las primeras noches todo fue normal. Solo se escuchaban ratas y el viento colándose por los pasillos. Pero la cuarta noche algo cambió. Marco caminaba por el pasillo del antiguo pabellón de maternidad. Había una cuna oxidada tirada en medio del corredor. Cuando pasó junto a ella, escuchó un leve llanto de bebé. Pensó que era un gato atrapado, pero el sonido era nítido, desesperado, como de un recién nacido. Levantó la linterna y el llanto se detuvo. Dio unos pasos y entonces lo escuchó otra vez, esta vez dentro de la cuna vacía. Marco retrocedió y murmuró que alguien le estaba jugando una broma, pero estaba solo. El hospital llevaba años sin electricidad ni visitas. Decidió salir del pabellón. Al girar hacia la puerta, vio a una mujer vestida con bata blanca. De espaldas, parecía sostener algo en brazos y mecerlo con suavidad. Marco, todavía incrédulo, le gritó que no podía estar ahí, pero la mujer se giró lentamente y lo que llevaba en brazos cayó al suelo. No era un bebé, era un muñeco de trapo, sucio y sin cabeza. La figura desapareció en cuestión de segundos. Marco corrió hacia la salida, pero todas las puertas estaban cerradas con candado. Desesperado, volvió al pasillo y notó que la cuna ahora se movía sola, como si alguien invisible empujara de un lado a otro. El pánico lo obligó a refugiarse en la caseta de seguridad. Se encerró, encendió una vela y rezó hasta que amaneció al día siguiente. Presentó su renuncia
y juró que jamás regresaría. Lo más inquietante fue lo que dejó. Escrito en su cuaderno esa noche, en lugar de sus notas habituales, había páginas enteras, llenas de la misma frase repetida una y otra vez. No quieren que se lleven a sus hijos. Nadie sabe cómo escribió eso, porque él asegura que nunca lo hizo. Pero la letra era la suya hasta hoy. El hospital sigue en pie. Nadie quiere entrar. Y los vecinos cuentan que por las noches todavía se escuchan cunas meciéndose y llantos de bebés en la oscuridad. Jorge era camionero y llevaba más de 15 años recorriendo rutas argentinas. Estaba acostumbrado a manejar de noche, a dormir poco y a comer mal. Pero siempre decía que lo más peligroso no era el cansancio ni los robos, sino las cosas que no podían explicarse. Una madrugada de invierno, conducía por la Ruta 34. En un tramo conocido por accidentes misteriosos, los lugareños lo llamaban el Camino de las Ánimas. Jorge no creía en esas cosas, aunque admitía que el ambiente era extraño. La neblina aparecía de golpe, las luces parecían apagarse solas y la radio se llenaba de interferencias. Esa noche llevaba una carga de madera. Eran las 2 de la mañana, cuando vio a una mujer parada en la orilla de la carretera. Tenía un vestido largo, cabello oscuro y parecía pedir ayuda, con la mano levantada. Jorge redujo la velocidad, pensando que quizá necesitaba auxilio. Pero cuando estuvo a pocos metros, la mujer desapareció. No había corrido hacia el monte, no se había escondido, simplemente se desvaneció frente a sus ojos. El corazón le golpeaba el pecho. Pero siguió manejando. Media hora después, la vio otra vez. Más adelante, en la misma posición, esa vez decidió no detenerse. Aceleró, pero a medida que pasaba junto a la figura, sintió un frío glacial que le recorrió todo el cuerpo y escuchó un susurro dentro de la cabina, una voz femenina que le dijo: «No sigas, no llegues». Jorge trató de ignorarlo, pero los nervios le hicieron apretar más fuerte el volante unos kilómetros. Después, un neumático explotó y el camión se desvió bruscamente. Logró detenerlo justo antes de caer a una zanja profunda. Si hubiera seguido a la velocidad anterior, seguramente habría volcado con toda la carga. Cuando bajó a revisar, se dio cuenta de que el neumático no estaba desgastado. Parecía haber sido cortado con un objeto afilado. Los mecánicos que revisaron el camión al día siguiente no pudieron explicarlo. No había clavos, no había restos en el camino, solo un tajo limpio en la llanta. Jorge nunca volvió a conducir de noche por esa ruta. Cada vez que alguien nuevo se une a los camioneros, él les cuenta su experiencia como advertencia. Algunos creen que la mujer que vio es un espíritu que aparece para salvar a los conductores de accidentes mortales. Otros dicen que es la responsable de los mismos. Lo único seguro es que en ese tramo la niebla siempre llega acompañada de un silencio insoportable. Hasta hoy los locales recomiendan no viajar solos por el Camino de las Ánimas, y mucho menos detenerse si alguien levanta la mano en la orilla. Mariana y sus amigos siempre habían sentido fascinación por lo oculto. Eran jóvenes universitarios en la Ciudad de México, con esa mezcla de curiosidad y rebeldía que a veces nos lleva demasiado lejos. Una noche de viernes, decidieron acampar en un bosque cercano a Tlalpan. Alguien llevó velas negras, un tablero improvisado y un libro con rituales que había encontrado en internet. La idea, según ellos, era jugar a invocar un espíritu. Se reían, tomaban cerveza y hacían bromas mientras preparaban el círculo. Pero Mariana sentía un mal presentimiento, como si los árboles se cerraran alrededor de ellos. El silencio era tan pesado que ni los grillos se escuchaban. Encendieron las velas, se sentaron en círculo y empezaron a leer un conjuro. Al principio, nada pasó, solo el viento moviendo las ramas. Pero de pronto, la llama de una de las velas se apagó sola. No fue el viento, no había corriente de aire, solo se extinguió de golpe. Uno de los chicos bromeó diciendo: «Ya vino el espíritu». Pero en ese momento, todos escucharon un crujido fuerte, como si algo muy pesado caminara entre los árboles. Los celulares no tenían señal, y cuando intentaron encender la linterna de uno de ellos, la pantalla se quedó en negro. Mariana juró que vio una sombra moverse detrás de su amigo Daniel. No era la suya, porque la luz de la fogata no coincidía, era algo más grande,
más alto, con brazos alargados, empezaron a entrar en pánico. Querían apagar todo e irse, pero justo cuando se levantaron, una voz femenina susurró entre los árboles. Era una voz dulce, como de mujer joven, pero lo que decía no tenía sentido, eran palabras cortadas, sonidos imposibles de reproducir. Aún así, todos la escucharon al mismo tiempo. Daniel gritó que alguien lo había tocado en el hombro, pero no había nadie detrás. Cuando miraron, su camiseta tenía una marca larga como Giga House. Quemadaos, asustados, recogieron todo y corrieron hacia los coches, pero el camino que habían tomado para llegar parecía distinto. Tardaron horas en salir, aunque en realidad el trayecto era de solo 15 minutos al llegar a la carretera. La sensación de presión en el aire desapareció. Las velas estaban rotas dentro de las mochilas, como si alguien las hubiera apretado con fuerza, y el tablero improvisado tenía ahora marcas que ninguno recordaba haber hecho Mariana. Nunca volvió a ver a Daniel igual. Decía que todavía lo seguían, que en su departamento se escuchaban pasos en la madrugada y que al mirarse en el espejo a veces veía una sombra. Detrás de él pasaron los meses y la amistad del grupo se rompió. Nadie quería hablar del tema, y aunque todos sobrevivieron, Mariana confiesa que desde aquella noche no puede dormir si no hay una luz encendida cerca de su cama. Después de escuchar todas estas historias reales, quizás te preguntes si son simples coincidencias o si realmente existe un mundo que no deberíamos tocar. Lo cierto es que la mayoría de las personas que se atrevieron a jugar con lo desconocido jamás volvieron a ser las mismas. Algunos sobrevivieron con cicatrices, otros con miedos que no los abandonaron nunca, y unos pocos simplemente desaparecieron, como si algo los hubiera reclamado. Quizás pienses que son solo leyendas, relatos exagerados que pasan de boca en boca, pero entonces, ¿cómo explicas las marcas en los cuerpos? ¿Los objetos que se mueven solos? ¿Las voces que varias personas escuchan al mismo tiempo? Hay quienes dicen que la curiosidad es más fuerte que el miedo, que siempre habrá alguien dispuesto a encender una vela, abrir un tablero o ouija, o quedarse frente a un espejo en medio de la oscuridad. Pero recuerda esto: en cada rechul es como una puerta y nunca sabes quién o qué estará esperando al otro lado. Si alguna vez alguien te invita a participar en uno de estos juegos, piénsalo 2 veces, porque lo que comienza como diversión puede convertirse en tu peor pesadilla. Y aunque logres salir con vida, no hay garantía de que lo que cruces regrese al lugar de donde vino la oscuridad. No olvida. Y si escuchaste hasta aquí, ya formas parte de estas advertencias. Ahora dime, ¿te atreverías a jugar con lo prohibido?